Esa noche el aire tenía un peso extraño. No era el mismo viento que solía pasar entre los árboles, ni el mismo silencio que dormía en las calles. Algo se movía entre las sombras, como si el cielo estuviera respirando distinto, como si el universo mismo contuviera la respiración esperando la medianoche. Muchos lo sintieron, pero pocos se atrevieron a hablarlo, porque hay cosas que el alma percibe antes de que los ojos las vean, y esa noche el alma del mundo comenzó a temblar. Yo también lo sentí. No era miedo, era otra cosa, una mezcla entre reverencia y desasosiego, una certeza de que algo sagrado estaba por manifestarse, y cuando levanté la vista, allí estaba, la luna, pero no la luna que todos conocemos. Era una herida abierta en el cielo, un círculo de fuego suspendido sobre la humanidad, una luna de sangre que parecía observarnos con tristeza. En ese instante comprendí que ella, la madre, la que llora por nosotros, estaba tratando de decir algo, no con palabras, sino con el lenguaje silencioso del cielo. Dicen que las señales siempre llegan antes de los grandes cambios, pero esta vez no fue una señal cualquiera, porque a la medianoche del 17 de noviembre, esa luz roja no sería solo un espectáculo astronómico, sería una advertencia divina, una última llamada, un aviso envuelto en belleza, para que los corazones más duros comprendieran que el tiempo de la indiferencia estaba terminando. Horas antes de que todo comenzara, una anciana del pequeño pueblo de Medjugorje dijo haber visto a la Virgen. La describió vestida de blanco, con el rostro humedecido por lágrimas que caían como cristales, y en sus manos sostenía un manto manchado de rojo. «No es mi sangre», dijo María, «es la sangre de la tierra que está clamando por misericordia». Nadie le creyó al principio, pero cuando el sol cayó y el horizonte comenzó a teñirse de ese color profundo que solo precede los grandes misterios, los que se burlaron empezaron a sentir un nudo en el pecho. Algo estaba cambiando. La atmósfera se volvió espesa. Los animales inquietos, las luces de las casas parpadeaban como si una presencia invisible las atravesara. En la radio, algunas estaciones dejaron de emitir sin explicación, y aunque todo parecía normal en apariencia, un silencio sobrenatural se extendió. No era ausencia de sonido, sino una pausa cósmica, como si el cielo esperara una respuesta de la humanidad. En ese silencio, María volvió a hablar, no en voz audible, sino en el interior de aquellos que aún sabían escuchar con el alma. «Mis hijos», susurró esa voz interior, «cuando el cielo se tiña de sangre, no teman. No es el fin, sino el principio del regreso al amor. Pero antes de que amanezca, el mundo deberá contemplar su reflejo y llorar». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Muchos comenzaron a llorar sin saber por qué. No por miedo, sino porque algo dentro de ellos recordaba una verdad olvidada, un pacto antiguo con el Creador, una promesa que dormía bajo siglos de ruido. Y mientras tanto, el reloj se acercaba lentamente a la medianoche. Las calles estaban vacías. El viento soplaba con un silbido que parecía pronunciar nombres. Y sobre los techos, el resplandor rojo de la luna iluminaba los rostros de los pocos que se atrevieron a mirar. En esos ojos había temor, sí, pero también una chispa de esperanza. Porque incluso en medio del presagio, la luz de María no venía a destruir, venía a purificar. Algunos afirman que vieron su silueta reflejada sobre el disco lunar. Otros dicen haber escuchado un canto lejano, suave como un rezo que atravesaba las nubes. Sea como sea, todos sintieron lo mismo. Algo estaba descendiendo. Una presencia maternal, inmensa, tan real que el aire parecía vibrar de compasión. Los niños despertaron llorando, los ancianos se arrodillaron sin entender por qué, y en cada rincón del planeta un mismo sentimiento los unía: arrepentimiento.
Pero lo que nadie sabía era que ese no era solo un llamado espiritual, era el inicio de un fenómeno que transformaría la historia. Porque a la medianoche, cuando el reloj marcara exactamente las 12, algo rompería el velo entre lo visible y lo invisible. La luna de sangre se convertiría en espejo y lo que estaba oculto sería revelado. Y ahora, mientras lees estas palabras, quiero que respires y escuches, no el sonido de tu alrededor, sino el eco de tu interior, porque lo que está por venir no se verá en los noticieros ni se anunciará en las redes. Sucederá en silencio, en el alma. Y cuando el reloj marque las 12, solo aquellos que hayan sentido el llamado sabrán lo que significa realmente ver el cielo llorar. Ella se llamaba Lucía. Tenía apenas 18 años, pero sus ojos cargaban la profundidad de quien ya ha visto demasiado. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y silencio, donde las noches parecían eternas y el tiempo se movía despacio, como si el mundo entero esperara algo que nunca llegaba. Su abuela le había enseñado a rezar desde niña, pero con el paso de los años, Lucía había dejado de hacerlo. No por rebeldía, sino porque sentía que el cielo había dejado de escuchar. Sin embargo, esa noche, algo la despertó justo a las 11:53. No sabía por qué. Simplemente abrió los ojos y el cuarto estaba inundado por una luz roja. Al principio pensó que era un incendio, pero cuando se acercó a la ventana, lo vio. El cielo, la luna, un resplandor tan profundo que parecía sangrar sobre la tierra. Todo estaba cubierto por un tono rojizo que no asustaba, hipnotizaba. Era como si el universo hubiera encendido una lámpara divina para revelar lo invisible. Y en medio de esa visión, Lucía escuchó algo que no provenía del exterior. Era una voz que le hablaba dentro del corazón. Lucía. La voz era suave, dulce, pero cargada de una tristeza infinita. ¿Quién eres?, preguntó en un susurro. Hubo un silencio. Un segundo que pareció eterno, y luego aquella voz respondió: soy la que intercede por ti cuando te olvidas de rezar. Soy la que te ama cuando no sabes amarte. Soy la madre que nunca te dejó sola. Lucía cayó de rodillas. No entendía. No sabía si estaba soñando o si la locura la había alcanzado. Pero al mirar otra vez por la ventana, vio algo imposible. El reflejo de una mujer de luz de pie sobre la colina frente a su casa. No tocaba el suelo, flotaba envuelta en un manto blanco que brillaba incluso bajo la luna roja. «María», murmuró con la voz quebrada. Y entonces la figura habló otra vez, sin mover los labios, directamente en su alma. «Esta noche, hija mía, el cielo observa. La humanidad ha olvidado escuchar, ha olvidado sentir, ha olvidado llorar. Pero aún hay esperanza. Tú serás testigo de la señal, no para que temas, sino para que recuerdes. Porque lo que está por suceder no es castigo, sino purificación». Lucía sintió que el aire desaparecía. Todo su cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era una vibración que la envolvía desde dentro, como si el amor más puro que existía estuviera tocándola. De pronto, el tiempo pareció detenerse. El sonido del viento, los grillos, los árboles, todo se detuvo. El mundo entero se suspendió entre el último segundo del día y el primero de la revelación. Y entonces, la Virgen extendió su mano. En ella brillaba una esfera de luz dorada que pulsaba lentamente, como un corazón. Cada latido de esta luz, dijo, es un alma que busca volver, pero hay millones que ya no saben cómo hacerlo. Cuando la luna alcance su punto más alto esta medianoche, la tierra entera verá su reflejo, y el reflejo será el alma humana. El fuego no vendrá del cielo, sino del interior de quienes olvidaron amar. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía. Quiso hablar, pero su voz no salía. Solo pudo mirar.
María se acercó lentamente hasta que su presencia llenó todo el horizonte. La joven sintió un calor en el pecho, un amor tan inmenso que dolía. «Madre, ¿por qué yo?», alcanzó a decir. «Porque tu corazón aún escucha, hija, y solo quienes escuchen podrán guiar a los demás cuando llegue la hora del silencio». El reloj marcó las 11:59. El aire se volvió denso, cargado, como si una corriente eléctrica descendiera desde el cielo. Lucía levantó la vista una última vez. La luna de sangre comenzó a girar lentamente sobre sí misma, emitiendo un brillo pulsante, rítmico, casi como si respirara. En ese instante, el mundo entero pareció contener el aliento. Y entonces, la voz de la Virgen dijo algo que heló la sangre de Lucía y al mismo tiempo le dio paz. Esta es la última luna antes del cambio. Después de esta medianoche, nada volverá a ser igual. Pero no temas, la oscuridad que vendrá no será eterna, porque en medio de la noche nacerá la luz que el mundo había olvidado. La joven sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo se volvió blanco. No hubo sonido, ni tiempo, ni espacio. Solo una sensación de paz absoluta. Cuando abrió los ojos, estaba de rodillas en el suelo de su habitación, con el rosario de su abuela en las manos. Afuera, la luna seguía roja, pero el silencio era total. Y entonces, el primer milagro ocurrió. De los ojos de la imagen de la Virgen que tenía en su mesita, comenzaron a brotar lágrimas. No eran lágrimas de agua, eran pequeñas gotas de luz, que caían al suelo y desaparecían como estrellas al tocar la madera. Lucía retrocedió, temblando. El aire olía a incienso y una suave melodía, como un coro lejano, se filtró en el ambiente. No provenía de ninguna parte. Era el cielo cantando. Afuera, los perros se arrodillaban. Sí, arrodillados, como si reconocieran algo sagrado. Y en los pueblos cercanos, cientos de personas despertaron al mismo tiempo, diciendo haber sentido una presencia maternal, cálida, envolvente. Algunos vieron luces cruzando el cielo, otros sintieron una voz que los llamaba por su nombre. En todos los lugares, una sola palabra se repetía en el aire: «Vuelve». Mientras tanto, Lucía permanecía en silencio. Sabía que algo más debía suceder, porque la Virgen no había terminado de hablar. «Esta noche», susurró la voz, «la tierra será testigo del reflejo del alma humana. Lo que verán no será castigo, sino espejo. Cada corazón será mostrado ante sí mismo. Algunos llorarán de vergüenza, otros de amor, pero todos sabrán por fin cuánto se han alejado de la luz». El reloj marcó la medianoche. La luna dejó de moverse y entonces cambió de forma. Ya no era redonda. Su superficie comenzó a ondular, a mostrar imágenes fugaces, como si se tratara de un espejo líquido. Lucía vio sombras, rostros, escenas del mundo. Vio a madres abrazando a sus hijos, a hombres arrodillados en soledad, a ciudades enteras bañadas en una luz dorada que surgía del cielo. Pero también vio oscuridad, fuego, lágrimas, y entre todo eso, una figura inmensa emergió desde el resplandor lunar. El rostro de María, llorando, no lloraba de tristeza, sino de compasión. Sus lágrimas caían sobre la tierra como hilos de luz, y cada lágrima tocaba un alma, despertándola. Era el acto más puro de amor jamás visto. En ese instante, el mundo entero se detuvo. No hubo guerras, ni odio, ni miedo, solo silencio, un silencio lleno de presencia. Lucía entendió entonces que estaba presenciando el comienzo de algo que cambiaría la historia. No era una aparición más, era el cumplimiento de una profecía que había dormido siglos. La luna de sangre se había convertido en el espejo del alma del mundo, y María lloraba no por el fin, sino por el nuevo inicio. Lucía cayó al suelo, llorando también, pero esta vez de gratitud. Sabía que no estaba sola. El amor era real, el cielo era real.
Y aunque el mundo se estremeciera al amanecer, el mensaje había sido entregado. Antes de desaparecer, la Virgen dejó una última frase, escrita en el aire, hecha de luz. Lucía la vio formarse lentamente, como una llama que no quema. El cielo ha hablado. La humanidad tiene una última oportunidad. Cuando el sol vuelva a salir, los que escuchen sabrán qué hacer. La visión se desvaneció. El cielo recuperó su calma, pero algo había cambiado para siempre. Lucía, con el rosario apretado entre los dedos, sintió el llamado más profundo de su vida. Y aunque no entendía todo lo que había visto, sabía que debía contarlo. No por fama ni por miedo, sino por amor. Porque lo que se avecinaba no era destrucción, era un renacimiento. Sin embargo, el mensaje tenía una segunda parte, oculta, que solo sería revelada cuando la luna desapareciera y el amanecer tocara la tierra. Y esa segunda parte aún dormía en el corazón de la joven, esperando la hora señalada. Cuando el amanecer comenzó a rozar el horizonte, algo cambió en el aire. No era el típico olor del rocío ni el sonido habitual de los pájaros. Era un silencio que vibraba, como si el mundo entero esperara un segundo latido. Las nubes parecían suspendidas, inmóviles, y el viento no sabía hacia dónde ir. Nadie lo sabía aún, pero aquel día sería recordado como el día en que la humanidad vio el alma del planeta. Lucía se encontraba aún en el suelo, con las manos entrelazadas y el rosario empapado en lágrimas. No había dormido, ni podía hacerlo. Afuera, la luna de sangre seguía visible, aunque el sol ya comenzaba a elevarse. Un fenómeno imposible. Dos luces en el cielo, el día y la noche coexistiendo, la sangre y la aurora mezcladas en un mismo lienzo. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire parecía cantar, y entonces lo escuchó. Un murmullo lejano, como miles de voces rezando al mismo tiempo. No venía de ninguna dirección en particular, venía de todas, de las montañas, de los ríos, del mar, de los árboles. Era como si la creación misma estuviera rezando. Lucía salió de la casa. El pueblo estaba despierto, nadie hablaba. Algunos lloraban, otros simplemente miraban al cielo sin saber qué hacer. El sol se elevaba, pero en lugar de iluminar, parecía revelar. Los colores eran distintos. Cada hoja, cada piedra, cada rostro tenía una intensidad que nunca antes habían tenido. El mundo se veía vivo, desnudo, sagrado. En las ciudades la gente detuvo los coches. Los semáforos dejaron de funcionar. Las pantallas de los teléfonos se apagaron. Los relojes marcaban la misma hora. 12:00 exactas, aunque era la mañana. Un mismo segundo detenido para todos. Nadie entendía por qué, pero todos lo sentían. Algo mayor estaba sucediendo. En Roma, los campanarios comenzaron a sonar por sí solos. En Jerusalén, los monjes despertaron llorando sin razón aparente. En México, campesinos arrodillados frente al amanecer aseguraban ver figuras luminosas caminando sobre los campos. En Filipinas, los pescadores afirmaron que el mar había cambiado de color, reflejando la misma luz roja de la luna, aunque el sol brillaba sobre ellos. Y en cada rincón del planeta el aire olía igual, a incienso y sal. Lucía, mirando hacia el horizonte, escuchó de nuevo la voz en su interior. «Hija, el cielo se ha abierto. Lo que el hombre sembró, el cielo ahora lo muestra. Pero no temas. Este día no es de castigo, sino de revelación. Aquellos que lloren serán consolados y los que busquen encontrarán». En ese instante, el suelo tembló levemente, no como un terremoto, sino como un pulso que nacía de la tierra. Los árboles se inclinaron suavemente en una dirección, como si saludaran. Los animales comenzaron a comportarse de forma extraña.
Los perros se sentaban mirando hacia el cielo, los pájaros volaban en círculos sobre las ciudades y las vacas mugían hacia el horizonte, como si respondieran a una melodía inaudible. Era la naturaleza rezando. El fenómeno duró apenas unos minutos, pero para muchos fue eterno. En cada corazón algo se quebró y algo se encendió. Personas que no habían orado en décadas cayeron de rodillas sin entender por qué. Padres abrazaron a sus hijos, hermanos se perdonaron, y por primera vez en mucho tiempo, el mundo sintió lo que era estar unido, no por miedo, sino por un mismo temblor del alma. A las 12:17, los noticieros interrumpieron su programación. La señal era la misma en todos los canales, en todos los idiomas. Una transmisión en directo del cielo. No había cámaras, no había drones. Nadie sabía de dónde provenía la imagen. Era como si el propio firmamento se hubiera convertido en una pantalla viva. En ella se veía la luna de sangre, aún suspendida sobre el mundo, aunque ya era pleno día, pero algo había cambiado. En su superficie aparecieron símbolos luminosos. No eran letras, ni signos, ni dibujos humanos. Eran formas que parecían respirar, que se movían con ritmo, como si estuvieran hechas de fuego y agua al mismo tiempo. Y en el centro, poco a poco, surgió una figura. No era el rostro de María, no era humano. Era una luz tan pura que cegaba a quien la miraba directamente. Una presencia, un latido. Entonces, una voz, la misma en todos los lugares del planeta, habló. No provenía del cielo, ni de la tierra, ni de los aparatos. Provenía de dentro. Este es el tiempo que fue anunciado. El amor ha sido olvidado, pero no destruido. Hoy el cielo llama no para condenar, sino para despertar. Vuelve, humanidad, vuelve al corazón. Millones lloraron, millones gritaron, millones se quedaron inmóviles, con las manos sobre el pecho, sintiendo que algo dentro de ellos se encendía. Algunos cayeron de rodillas en las calles, otros se abrazaron a desconocidos. En los hospitales, enfermos terminales comenzaron a recuperarse inexplicablemente. En las prisiones, los reclusos lloraban pidiendo perdón. En los campos de batalla, los soldados bajaron las armas. Durante una hora, el mundo entero se detuvo. Y por primera vez en siglos hubo paz. Lucía observaba todo desde su colina. A su alrededor, la gente se arrodillaba, llorando, pero ella sabía que aún faltaba algo. El mensaje no había terminado. Y cuando el reloj marcó la 1 de la tarde, la luna comenzó a desvanecerse lentamente. El rojo se transformó en blanco, el blanco en dorado, y el dorado en una transparencia tan pura que dejó ver lo invisible. Un resplandor que no pertenecía a este mundo. El cielo se abrió. No era una metáfora, era literal, como si un velo invisible hubiera sido rasgado, y detrás de él se veía otra luz, infinita, viva, palpitante, una presencia que no necesitaba nombre, el mismo centro del amor. Lucía cayó al suelo, llorando sin fuerza. El aire estaba lleno de perfume. El cielo parecía respirar, y la voz volvió a hablar. Mi hija, diles que no teman, que este es el principio del regreso, que lo que el hombre destruyó con odio será sanado con lágrimas, que no habrá castigo, sino limpieza, pero deben despertar, porque lo que viene después de la luna será la hora de la decisión. Las lágrimas de Lucía se mezclaron con la tierra. Al mirar a su alrededor, vio cómo pequeñas flores comenzaban a brotar entre las piedras, como si el suelo mismo respondiera a las palabras del cielo. El milagro no estaba en los cielos, estaba en la tierra. En las horas siguientes, los fenómenos continuaron. El mar se volvió completamente calmo, reflejando el cielo como un espejo. Las montañas brillaban con un tono dorado al atardecer. Y en las noches, donde antes había oscuridad, comenzaron a verse destellos suaves, como si miles de luciérnagas gigantes bailaran en el aire.
Los científicos no podían explicarlo. Los políticos callaban. Las religiones, por primera vez, coincidían en una sola frase: el cielo ha hablado. Mientras tanto, Lucía comenzó a escribir lo que había visto, guiada por una fuerza que no era suya. Sus manos se movían solas, rápidas, sin detenerse. Escribía frases que no comprendía del todo, pero que emanaban una sabiduría antigua, casi eterna. Entre todas, una se repetía como un latido: la medianoche volverá, y con ella el juicio del amor. Cuando terminó, miró el papel y lo guardó en un pequeño cofre. Sabía que ese mensaje no era para ella, sino para el mundo. Pero también sabía que aún faltaba algo más, porque el amor de María no se había manifestado por completo. Había una tercera señal, una que vendría con el caer del sol, una que dividiría el día en dos historias, antes y después del 17 de noviembre. Esa noche, los pueblos encendieron velas, no como rito, sino como respuesta. Cada llama era una oración, y cada oración un hilo que unía el cielo y la tierra. Lucía sintió que María estaba cerca otra vez, y antes de dormir escuchó su voz más dulce que nunca. Gracias por creer cuando el mundo dudaba, pero aún no han visto la última luz. Prepárense, porque cuando el silencio regrese, yo hablaré una vez más, y esta vez será para siempre. Lucía cerró los ojos. El viento entró por la ventana, llevando el aroma del incienso y el eco de millones de corazones arrepentidos. El mundo dormía en paz, sin saber que al despertar, la tercera señal ya estaría en el cielo. La madrugada del 18 de noviembre amaneció con una calma irreal. No había viento, los árboles parecían de cristal y las aves que solían cantar en los tejados estaban inmóviles, posadas en silencio, como si aguardaran una orden divina. En el horizonte, el sol continuaba blanco, tan puro que no se podía mirarlo directamente. Nadie entendía qué estaba pasando, pero en el corazón de todos reinaba una misma sensación. Algo más iba a suceder. No era el final, era el preludio de algo inmenso. Lucía se levantó con un estremecimiento. Había soñado con una gran luz que descendía sobre los océanos, y en medio de esa luz escuchaba un canto que decía: todo será mostrado, todo será purificado. Cuando abrió los ojos, notó que las paredes de su habitación brillaban suavemente, como si respiraran. El aire tenía aroma a pan recién hecho y flores. En la mesa, el rosario de su abuela seguía emitiendo un resplandor suave, y una gota de luz permanecía suspendida sobre él, flotando sin tocar la superficie. Lucía no sintió miedo. Sabía que el cielo aún no había terminado su mensaje. A lo lejos, un murmullo comenzó a recorrer las calles. La gente salía de sus casas mirando al cielo. Algunos levantaban los brazos, otros se arrodillaban. En las radios, una frecuencia desconocida se filtraba entre las emisoras, transmitiendo un sonido que muchos describieron como un suspiro que viene del mar. Los noticieros de todo el mundo mostraban la misma imagen: una línea de luz cruzando los océanos, desde el Pacífico hasta el Atlántico, como si una herida luminosa separara el planeta en dos. No era una explosión ni un fenómeno meteorológico. Era algo vivo. En los satélites, los científicos detectaron un pulso energético que no provenía del espacio exterior, sino del interior de la Tierra. Era como si el planeta hubiera despertado. Cada pulsación coincidía con un aumento repentino en el ritmo cardíaco de millones de personas, registrado por relojes inteligentes y monitores médicos. Pero lejos de causar temor, aquel pulso traía serenidad. Muchos afirmaron sentir, durante esos instantes, una voz interna que decía: yo estoy aquí. Lucía salió al campo. Las montañas, cubiertas de niebla, parecían encenderse desde dentro. Un resplandor dorado emanaba de las piedras y el aire vibraba con una música inaudible.
Era el mismo tono que había escuchado en su sueño, una melodía de cuna, un canto maternal. De repente el cielo se oscureció brevemente, como si alguien apagara la lámpara del mundo. Las personas gritaron, algunos corrieron, otros simplemente cerraron los ojos. Pero Lucía permaneció de pie, inmóvil, mirando hacia lo alto. Sabía que lo que venía no era oscuridad, sino revelación. Y entonces sucedió. Un rayo de luz descendió lentamente del cielo, pero no era un rayo común. Era una columna viva, translúcida, formada por miles de partículas luminosas que giraban en espiral. Tocó el suelo suavemente sin destruir nada y se expandió como una ola invisible. En el instante en que la luz tocó la tierra, el tiempo se detuvo otra vez. El corazón de Lucía latía con fuerza, y en medio de aquella columna una figura comenzó a formarse. Era ella, la Virgen. No caminaba, flotaba sobre la luz envuelta en un manto blanco que reflejaba tonos de oro y azul. Su rostro brillaba con una ternura imposible de describir. No había lágrimas esta vez, solo una sonrisa serena que contenía siglos de compasión. En sus manos llevaba una esfera que pulsaba como un corazón. Cuando habló, su voz no fue un sonido. Fue una vibración que atravesó la piel, los huesos, el alma. Hijos míos, ha llegado la hora en que el amor se muestra sin velos. La luna habló en la noche, el sol mostró su pureza al amanecer y ahora la tierra misma responde. Todo lo que fue oculto será revelado. No teman, porque el juicio que viene no es de fuego, sino de luz. La luz mostrará lo que cada corazón esconde. Aquellos que amen serán elevados, aquellos que odien serán abrazados hasta recordar lo que es amar. La multitud, sin entender cómo, podía escucharla. En cada idioma, en cada mente, su voz era clara, maternal, firme. Esta es la última señal. No vendrá destrucción, sino transformación. Porque mi hijo no desea el fin, sino el renacer. Y el renacer comienza cuando la humanidad recuerda quién es, imagen de amor eterno. Mientras hablaba, el cielo se llenó de destellos. No eran estrellas, eran pequeñas luces que descendían, millones de ellas, flotando como nieve dorada. Cada partícula tocaba una persona, un árbol, un animal, y desaparecía dejando tras de sí una sensación de calor en el pecho. Era como si cada alma recibiera una chispa divina. Lucía sintió que su cuerpo se aligeraba. Podía ver a través de la luz, podía escuchar los latidos de la tierra, y entonces comprendió. El milagro no era un espectáculo, era un llamado interior. En ese instante vio a miles de personas arrodilladas en distintos puntos del planeta. Un pescador en Perú, una niña en Nigeria, una anciana en Rusia, un hombre en Nueva York. Todos, diferentes lenguas, un mismo llanto, un mismo reencuentro con lo sagrado. María levantó la esfera que sostenía. De ella brotó una línea de luz que se extendió por el firmamento, uniendo la luna, el sol y la tierra en un solo punto de energía. El cielo cambió de color. El rojo de la sangre se transformó en un dorado intenso, luego en azul, luego en blanco absoluto. Y en ese blanco apareció un símbolo que nadie olvidaría jamás. Un corazón rodeado de espinas, pero no sangrante, florecido. Cada espina se convertía en pétalo, cada herida en luz. Este es el signo del nuevo tiempo, dijo María. El mundo ha sido lavado en lágrimas. Las lágrimas que habéis derramado no fueron en vano. El dolor os ha hecho recordar la ternura, y la ternura os llevará a la paz. Pero escuchad bien, el silencio volverá por última vez antes del amanecer del tercer día. En ese silencio el Padre hablará, y cuando lo haga, sabréis que el reino ha comenzado en vuestros corazones. Lucía cayó al suelo, rendida, no por debilidad, sino por el peso inmenso del amor que sentía. El aire se llenó de perfumes, rosas, incienso, pan, lluvia.
todo mezclado en un aroma que era casi visible. La luz comenzó a disiparse lentamente y la figura de María se desvaneció entre la neblina. Pero antes de desaparecer, extendió la mano y con un gesto leve escribió algo en el aire. Yo permaneceré donde haya fe. No busquen en el cielo, busquen en el alma. Entonces la columna de luz se disolvió y el mundo volvió a moverse. El tiempo regresó. Los relojes avanzaron, pero todo era distinto. Los niños que nacieron ese día lo hicieron sin llanto. Los animales estaban tranquilos. Las aguas del mar tenían un tono azulado que reflejaba la luz del cielo, incluso en la noche. Las noticias del planeta entero hablaban de un mismo fenómeno: curaciones espontáneas, reconciliaciones, desaparición de la violencia en zonas de guerra. Las armas parecían negarse a disparar. Las multitudes cantaban sin ensayar. El mundo había cambiado. Y aunque muchos científicos intentaron explicarlo como una coincidencia solar o un fenómeno electromagnético, nadie pudo negar lo que millones vieron. El cielo se había abierto y una voz había hablado. Lucía, agotada, regresó a su casa al caer la tarde. El mundo estaba en calma. En su mesa seguía el rosario, pero ahora brillaba con una luz permanente, como si una estrella hubiera decidido quedarse. Se sentó frente a él y comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, no palabras sueltas, sino un mensaje entero, claro, directo, que brotaba de su alma con la fluidez del agua. La tierra ha sido marcada por el amor. No habrá castigo, pero habrá elección. Cada alma deberá decidir si desea permanecer en la luz o volver a la sombra. No se impone el amor, se ofrece. La puerta está abierta, pero cada corazón debe cruzarla por voluntad propia. El 17 de noviembre fue el llamado, el 18 la respuesta y el 19 será la decisión. Lucía dejó la pluma, respiró hondo y lloró. No de miedo, sino de gratitud. La Virgen le había mostrado el mayor de los misterios. El amor no vence con fuerza, sino con ternura. Y mientras caía la noche, comprendió que el milagro no había terminado, porque la última parte del mensaje aún no había sido revelada al mundo. María había dicho que volvería a hablar en el silencio, y ese silencio, esa pausa divina que el cielo usaría para decir lo indecible, estaba por llegar. El mundo, ahora más tranquilo, comenzó a sentirlo. El primer día fue de lágrimas, el segundo de gratitud, el tercero sería de revelación. Cuando el reloj marcó exactamente la medianoche del 19 de noviembre, una quietud sobrenatural descendió sobre la tierra. Ningún sonido, ningún movimiento. Y entonces, desde el corazón del planeta, una nueva voz, profunda, inmensa, inconfundible, pronunció las primeras palabras del silencio de Dios. Esa noche no fue como las demás. El cielo no rugió, ni el viento sopló, ni el mar se agitó. Fue como si todo el universo hubiera decidido contener el aliento. A medianoche exacta del 19 de noviembre, la tierra entera se sumergió en una calma que no pertenecía a este mundo. Las ciudades se quedaron sin ruido, los relojes dejaron de marcar los segundos. Los corazones latían al mismo ritmo, lento y profundo, como un tambor sagrado que resonaba en la distancia del alma. Nadie comprendía lo que estaba ocurriendo. Algunos pensaron que era el fin, otros un milagro. Pero todos, sin excepción, lo sintieron, una presencia que llenaba todo, una quietud tan intensa que no podía ser natural. No era ausencia de sonido, era una voz sin palabras, una comunicación que no pasaba por los oídos, sino por el corazón. Era el silencio de Dios. Lucía despertó justo cuando comenzó. El reloj marcaba las 12 en punto, pero el segundero no se movía. La habitación estaba bañada en una luz suave, pálida, como si el aire tuviera alma. Al incorporarse, notó que su respiración se volvía lenta, pesada, y que cada inhalación traía consigo una paz imposible de describir. Abrió la ventana. El mundo estaba inmóvil.
Los árboles no se mecían, el agua del río estaba quieta, ni un solo insecto zumbaba. Y sin embargo, todo estaba vivo. Era como si el Creador hubiera puesto su mano sobre el planeta y dijera: «Calla, quiero hablarles». Y habló, no con palabras humanas, sino con el lenguaje que solo el alma entiende. Cada persona escuchó algo distinto, pero a la vez igual. Los que habían vivido con culpa oyeron perdón. Los que habían vivido con miedo sintieron consuelo. Los que habían cerrado el corazón percibieron un calor desconocido, dulce, infinito. Lucía escuchó su propio nombre, no de una voz externa, sino desde dentro. Lucía. Y esa sola palabra la llenó de lágrimas. «Estoy aquí», respondió en un susurro, aunque sabía que su voz no podía romper aquella quietud. El aire vibró como si sonriera. Y entonces, dentro de ella, la voz divina continuó: «Has visto la señal, has sentido el llamado, has creído sin ver. Ahora mira lo que siempre estuvo en ti». De pronto, ante sus ojos, el mundo cambió. Las paredes desaparecieron, el techo se desvaneció. No estaba en su habitación. Estaba en medio de una extensión infinita de luz dorada, sin suelo ni horizonte. No había sol ni luna, pero todo brillaba. Allí no existía el tiempo. Cada pensamiento era un eco, cada emoción una forma. Y en medio de aquella inmensidad, una presencia se acercaba. Lucía cayó de rodillas, sin miedo, con el corazón abierto. No necesitó preguntar quién era. El alma reconoce a su origen sin que nadie se lo diga. Dios no tenía forma humana, no tenía rostro. Era un océano de luz, una vibración que envolvía y atravesaba todo. Y sin embargo, Lucía sintió que la miraba. «¿Por qué lloras?», preguntó aquella presencia, sin voz. «Porque no merezco estar aquí», respondió ella entre sollozos. «Porque he dudado, he fallado, he temido». Y la voz divina respondió con una ternura insondable: «Si solo los perfectos me escucharan, el mundo estaría vacío». Lucía se cubrió el rostro con las manos, y al hacerlo, vio algo. Escenas de su vida, momentos pequeños, olvidados. La vez que ayudó a una anciana sin pedir nada a cambio. La risa que provocó en su hermano cuando ambos eran niños. Los silencios en los que lloró sin que nadie la viera. Cada instante se mostraba como un fragmento de amor que nunca había desaparecido. «Esto es lo que yo veo», dijo Dios, «el amor que sobrevive a tus errores». De pronto, la luz que la rodeaba se expandió, y Lucía pudo ver más allá de sí misma. Millones de luces flotaban en el mismo espacio, almas humanas, cada una con su tono, su color, su vibración. Algunas eran intensas, otras débiles, pero todas brillaban, y entre ellas una figura caminaba lentamente, con un manto blanco y azul. Era María. No lloraba esta vez, sonreía. Su rostro irradiaba serenidad. Cuando pasó junto a Lucía, le acarició la mejilla, y su toque no fue calor, sino un recuerdo, el de ser amada desde antes de nacer. «Él los escucha a todos», dijo suavemente, «pero el silencio es la única forma en que pueden escucharlo a él». En ese instante, las almas comenzaron a cantar, no con voces, sino con luz. Cada color era una nota, cada nota un suspiro, cada suspiro un ruego. Era una sinfonía viva, el canto del universo regresando a su fuente, y mientras todo vibraba, el silencio se convirtió en amor tangible. Lucía comprendió que aquello no era un castigo, sino una reconciliación. Cada ser humano estaba siendo mostrado ante su propia alma, viéndose sin máscaras, sin orgullo, sin miedo. Algunos lloraban, otros reían, otros caían de rodillas. Pero ninguno estaba solo. El silencio de Dios no acusaba, sanaba. Era un espejo que no juzgaba, sino que abrazaba. En los hospitales, los moribundos abrieron los ojos por última vez, sonriendo. En las cárceles, los presos se miraron y comenzaron a rezar juntos. En los campos de guerra, soldados de bandos opuestos se abrazaron sin palabras.
El mundo entero fue envuelto por una corriente invisible de compasión. No hubo fronteras, ni idiomas, ni banderas, solo humanidad, solo hijos mirando al Padre. Lucía vio cómo una gigantesca ola de luz recorría el planeta, tocando montañas, mares y desiertos. Donde pasaba, el aire se hacía más claro, los animales se acercaban a los humanos sin temor, las plantas florecían en cuestión de segundos, la tierra estaba siendo purificada, y mientras eso ocurría, una nueva comprensión se encendía en su corazón. El silencio de Dios no era una pausa, era la respuesta, porque en el silencio el alma recuerda que fue creada del mismo material que el amor. Entonces Dios habló otra vez, y esta vez Lucía sintió que el mensaje era para todos. Os di señales en el cielo para que mirarais hacia arriba, pero mi deseo no es que teman, sino que despierten. El fuego, la luna, la luz, todo fue para recordarles lo que siempre estuvo en ustedes. No he venido a terminar el mundo, sino a comenzarlo de nuevo. Y mientras esas palabras resonaban, la luz dorada comenzó a moverse, girando lentamente sobre sí misma, formando una espiral que absorbía las sombras que aún quedaban. Cada miedo, cada culpa, cada odio era atraído hacia el centro y transformado en una chispa brillante. Lucía lloraba, no de tristeza, sino porque comprendía. El juicio final del que tanto se hablaba no era condena, era un renacimiento. Dios no separaba a los buenos de los malos. Dios los reunía a todos para recordarles que nunca habían dejado de ser suyos. El silencio duró lo que un latido o toda una eternidad. Nadie lo supo, pero cuando la vibración comenzó a disminuir, el mundo despertó lentamente. Las ciudades recobraron sus luces, los relojes avanzaron, el viento volvió a soplar, pero ya nada era igual. Los sonidos eran más limpios, los colores más vivos, los gestos más suaves. La humanidad había sido tocada por el silencio, y aunque las palabras regresaron, todos sabían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Lucía volvió a abrir los ojos en su habitación. El amanecer entraba por la ventana, pero la luz tenía otro tono, más cálido, más humano. Se incorporó lentamente, sintiendo que el suelo vibraba como un corazón bajo sus pies. El rosario seguía brillando, pero ahora cada cuenta tenía un color distinto. Cuando lo tomó entre las manos, escuchó una última frase dentro de su alma. Lo que comenzó en el cielo debe continuar en la tierra. Fue entonces cuando comprendió el propósito de todo. El milagro no había sido la luna de sangre, ni la luz, ni las visiones. El milagro era el cambio interior que ahora ardía en millones de almas. El verdadero mensaje de María no era anunciar el fin, sino recordar el principio. Lucía salió a la calle. El mundo estaba silencioso, pero no vacío. Las personas caminaban despacio, algunas se abrazaban, otras simplemente se miraban a los ojos, como si se reconocieran por primera vez. Nadie gritaba, nadie corría. En los muros, en las piedras, en los árboles, comenzaron a aparecer pequeñas manchas de luz, figuras que muchos aseguraron ver moverse como si respiraran. Algunos decían que eran ángeles, otros que era el mismo espíritu. Sea lo que fuere, todos lo sentían. Algo divino se había quedado entre ellos. En el cielo, el sol brillaba más blanco que nunca, y a su lado, aún visible, un tenue arco de color carmesí recordaba la noche de la luna de sangre. Era el sello del pacto, la promesa cumplida. Lucía cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Sabía que el silencio volvería un día, porque el amor no habla con palabras, sino con presencia. Y cuando ese día llegara, el mundo no lo temería, porque esta vez el silencio no sería advertencia, sería comunión. El mundo había despertado a una calma que no se conocía desde los primeros días de la creación.
Era como si el aire hubiera aprendido a rezar, como si las montañas respiraran en compás con los hombres, como si la vida entera se hubiera reconciliado con su origen. Las calles, los campos, las costas, todo estaba envuelto en una luz suave, casi líquida, que parecía brotar del suelo. Y sin embargo, bajo esa paz, algo comenzaba a moverse. No con violencia, sino con una cadencia profunda, rítmica, como un latido antiguo que emergía del centro del mundo. Lucía fue la primera en sentirlo. Estaba caminando por el valle cuando el suelo bajo sus pies vibró levemente. No era un temblor, era un pulso. Cada vibración llevaba una nota, como si el planeta estuviera cantando una melodía que solo el alma podía entender. Cerró los ojos, se arrodilló y apoyó las manos sobre la tierra. Lo que sintió la dejó sin aliento. El suelo tenía voz, una voz baja, profunda, femenina, una voz que no se oía, se sentía. «Todavía no ha terminado, hija mía», dijo aquella voz. El cielo habló, el silencio respondió, pero la tierra también tiene algo que decir. Lucía abrió los ojos. A su alrededor, la hierba temblaba suavemente. Un resplandor verde ascendía desde el suelo, como si la naturaleza misma se iluminara desde dentro. En el horizonte, los árboles parecían inclinarse unos hacia otros, formando un arco de luz. Las piedras del camino brillaban, marcando un sendero invisible que conducía hacia las montañas. Sin entender por qué, Lucía comenzó a caminar. Sus pies no tropezaban, sus pasos parecían guiados por una fuerza que conocía el camino antes que ella. El aire estaba lleno de murmullos, como si miles de voces invisibles rezaran juntas una misma oración. Que la tierra hable, que la tierra hable. A medida que avanzaba, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes se abrieron en espirales, dejando ver una luz blanca que descendía en columnas suaves sobre distintos puntos del planeta. En cada lugar donde la luz tocaba la tierra, algo brotaba. Flores que crecían en segundos, fuentes de agua cristalina, árboles que daban fruto instantáneamente. No era un milagro aislado, era la respuesta de la creación entera. El amor del cielo había despertado el alma de la tierra. Lucía llegó hasta una cueva al pie de la montaña. Su entrada estaba rodeada de piedras resplandecientes. Dentro, el aire era fresco y vibrante, impregnado de un aroma que recordaba a la lluvia y al incienso. Entró sin miedo. En el interior la oscuridad no existía. Todo brillaba con una luz dorada que no provenía de ninguna fuente visible. En el centro de la cueva, sobre una roca lisa, había un símbolo grabado. Era el mismo corazón con espinas convertidas en flores que había visto en el cielo días antes. Al tocarlo, una corriente de calor recorrió su cuerpo, y entonces lo escuchó con claridad. «Este es el eco de mi palabra», dijo la voz. «Lo que fue sembrado en el cielo debe germinar en la tierra. Mi mensaje no se escribió en papel ni en piedra, sino en la memoria del mundo. Todo lo que fue creado tiene vida, y esa vida ahora recuerda su propósito». Lucía comenzó a llorar. «No entiendo, madre. ¿Qué debo hacer?». Y la respuesta llegó, suave como un suspiro. «Escucha al suelo, hija mía. Cada lugar que toques recordará. Cada palabra que digas encenderá la memoria dormida. No anuncies miedo, anuncia despertar, porque lo que se avecina no es oscuridad, sino revelación». La luz dentro de la cueva creció hasta envolverla por completo. En ese resplandor, Lucía vio imágenes, montañas abriéndose como libros, mares calmándose, ciudades cubiertas por una bruma dorada, personas arrodilladas sobre la tierra, llorando, riendo, pidiendo perdón. Y entre todas esas visiones, una figura emergía una vez más: María, con el manto extendido, cubriendo el planeta entero. «Mis lágrimas cayeron al suelo», dijo, «y la tierra las guardó. Ahora esas lágrimas serán fuentes. Cada gota que cayó en el dolor florecerá en misericordia.
Pero recuerda, no todos escucharán. Algunos seguirán durmiendo y su sueño traerá confusión. Por eso, los que han visto deben sostener la luz. La visión se desvaneció y Lucía despertó recostada sobre la piedra. En su pecho, un brillo en forma de espiral palpitaba. Era la señal de que el mensaje había sido sembrado en ella. Al salir de la cueva, notó que el aire había cambiado otra vez. El pulso del suelo era más fuerte, más vivo. Y al mirar hacia el cielo, vio algo que la dejó sin palabras. Un resplandor verde azulado, como un nuevo amanecer que no provenía del sol. Ese resplandor comenzó a recorrer el mundo. En los desiertos, la arena se cristalizó formando figuras geométricas luminosas. En los glaciares, el hielo adoptó tonos de fuego. En las selvas, los árboles emitían una luz suave y los animales salían de sus madrigueras para mirar hacia arriba. Los científicos, desconcertados, lo llamaron el fenómeno del pulso terrestre, pero las almas que habían sentido el silencio sabían la verdad. Era el eco del mensaje divino resonando en el corazón del planeta. Durante 3 días, ese pulso se repitió cada medianoche, cada vez más fuerte, cada vez más claro, y cada vez que la tierra latía, millones de personas soñaban con lo mismo: un campo infinito, un manantial en el centro y una voz que decía: beban, porque este es el agua del recuerdo. Las lágrimas de la Virgen se habían convertido en ríos invisibles que corrían bajo la superficie del mundo. Lucía comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez no podía hacerlo sola. Cada palabra que trazaba parecía resonar en las piedras, en las montañas, en los árboles. Era como si la naturaleza respondiera a su pluma. El mensaje crecía, extendiéndose como una raíz luminosa por debajo de los continentes. Y en las profundidades de la tierra, un sonido ancestral se despertó. El canto del principio, el sonido con el que Dios había creado el universo. Una noche, mientras descansaba junto al río, Lucía sintió que el agua cambiaba de dirección. Corría hacia el este, hacia donde nacía el sol. Y con el movimiento del río, una melodía emergió. No eran palabras humanas, pero su significado era claro. El tiempo de los símbolos terminó. Ahora vendrá el tiempo del entendimiento. El eco se volvió global. Desde los volcanes hasta los océanos, desde los valles hasta las ciudades, el planeta entero comenzó a vibrar con la misma nota. Y quienes habían abierto el corazón después del silencio comprendieron que era la voz de la Madre Tierra, repitiendo las últimas palabras de María. El amor ha echado raíces. El cielo, la tierra y la humanidad estaban finalmente conectados. Era la comunión completa. El Creador, la creación y los hijos respirando el mismo aliento. Lucía comprendió entonces el misterio final. El mensaje no había sido para unos pocos, sino para todos. El milagro no había descendido para ser contemplado, sino para ser vivido. El reino de Dios no era un lugar distante. Era el latido de la tierra cuando los corazones humanos decidían amar. En esos días, miles de personas comenzaron a escuchar el pulso del suelo. Muchos lo grabaron, sin saber que estaban captando el sonido del eco sagrado. Otros simplemente cerraban los ojos y lloraban. Y una frase comenzó a repetirse entre los pueblos, como una consigna nacida del alma. No miren al cielo, miren al suelo, allí está la promesa. Lucía, conmovida, volvió a su aldea. Los niños la seguían, los ancianos la bendecían. Ya no la llamaban la joven del milagro, sino la que recuerda. Y cada vez que alguien la tocaba, sentía una chispa de paz, porque el mensaje que había recibido no era suyo, era del mundo. Esa noche, antes de dormir, Lucía levantó la mirada una vez más. La luna había vuelto a su color natural, pero en su superficie se distinguía una línea luminosa, una cicatriz blanca, como si recordara su transformación. El cielo estaba en calma, pero el aire seguía vibrando.
y antes de cerrar los ojos, escuchó la voz de María, tan cercana que parecía hablarle al oído. Mi obra ha comenzado. Lo que fue anunciado como profecía ahora florece como realidad. Pero recuerda, hija, el amor no se impone. Debe elegirse cada día. Lucía sonrió y una lágrima recorrió su mejilla. La tierra seguía latiendo, y en ese latido el cielo aún respiraba. En la profundidad de la noche del 20 de noviembre, cuando la tierra aún brillaba suavemente con el eco del milagro, un nuevo fenómeno comenzó a gestarse en silencio, no en los cielos, no en las montañas, sino bajo los pies de la humanidad. Era como si el planeta entero guardara un secreto final, una palabra no pronunciada, una promesa que esperaba el momento exacto para ser recordada. Los que aún estaban despiertos sintieron una vibración diferente, más profunda, más grave. No provenía del cielo, sino del interior de la tierra, como un corazón que despertaba después de un largo sueño. Lucía abrió los ojos a medianoche, impulsada por un presentimiento imposible de ignorar. Su pecho latía con fuerza, al mismo ritmo que el suelo. Se levantó sin saber por qué, y el aire estaba más denso, cargado de energía. Todo a su alrededor parecía respirar al mismo tiempo. La casa, los árboles, la tierra, incluso el viento. Era como si el planeta entero exhalara con ella. Salió al exterior, descalza, y el suelo bajo sus pies estaba tibio. No era calor de fuego, era calor de vida. «Madre», susurró, «¿qué está pasando?». Y en su interior una voz respondió, suave pero firme como el eco del primer día de la creación. «Están haciendo lo que el hombre olvidó, el corazón del mundo». Lucía comprendió que la tierra estaba viva en un sentido que nadie había entendido jamás. No era solo un lugar que habitábamos, era un ser completo, consciente, que ahora se manifestaba. El Creador había puesto en ella un alma, y esa alma había permanecido dormida hasta que el amor de María la tocó. Ahora, ese corazón oculto comenzaba a despertar, latiendo al ritmo del perdón humano. El fenómeno se intensificó. Desde los polos hasta los desiertos, los instrumentos científicos comenzaron a registrar un pulso energético que no correspondía a ninguna fuente conocida. Las agujas de los sismógrafos vibraban, pero no por temblores. Era un movimiento armónico, constante, como una melodía convertida en energía. En algunos lugares, el suelo parecía expandirse y contraerse suavemente, como si respirara. Las personas que caminaban descalzas decían sentir el mismo ritmo en su propio corazón. Y al cerrar los ojos, muchos escuchaban algo que no era sonido, un murmullo, una palabra repetida miles de veces en todas las lenguas, con un mismo significado: vivo. Lucía se dirigió nuevamente hacia la montaña, guiada por un instinto invisible. El camino estaba iluminado por pequeñas luces que parecían brotar del suelo, como si cada piedra recordara su origen divino. Al llegar a la cueva donde todo había comenzado, la encontró transformada. Las paredes respiraban luz. El símbolo del corazón florecido estaba vivo, latiendo lentamente, como si tuviera sangre. El aire vibraba con una melodía que no provenía de instrumentos. Era el sonido del mundo, del agua moviéndose bajo los océanos, de los minerales, del fuego subterráneo, todo unido en un canto que decía: «Gracias». Lucía cayó de rodillas. No sabía si debía rezar o simplemente escuchar, y fue entonces cuando la voz de María volvió, más cercana que nunca. «Hija mía, lo que estás viendo no es el fin, sino el principio. La tierra está respondiendo al amor. Su corazón, que fue sellado en el principio de los tiempos, ahora se abre para unir el cielo y la materia. Cada lágrima que cayó en arrepentimiento alimentó este latido. Cada perdón liberado se convirtió en una chispa de vida. Lo que el hombre destruyó con miedo será restaurado con ternura».
Lucía sintió que su cuerpo temblaba. La energía era tan intensa que parecía que su alma flotaba entre dos mundos. De repente, el símbolo en la piedra comenzó a expandirse, cubriendo las paredes de la cueva con líneas de luz que se extendían como raíces. El resplandor salió al exterior, recorriendo montañas, ríos y mares, formando una red luminosa visible desde el espacio. Los satélites la captaron, una red dorada que cubría todo el planeta, pulsando como un corazón inmenso. Los pueblos del mundo salieron a mirar al cielo, y por primera vez el planeta entero se iluminó desde dentro. Las luces de las ciudades se apagaron solas, y en la oscuridad la tierra brilló, no con fuego, sino con vida. Era el corazón del mundo latiendo, y cada ser humano lo sintió. Niños, ancianos, animales, plantas, todo vibraba al mismo compás. Lucía escuchó de nuevo la voz de María, pero esta vez no hablaba solo para ella. Su voz resonó en millones de almas al mismo tiempo, como un canto coral que envolvía el planeta. Mis hijos, el amor ha regresado a su hogar. El mundo que conocían era un sueño sin despertar. Ahora, la creación entera recuerda su origen. Pero recuerden, el corazón del mundo late con ustedes. Si olvidan amar, volverá a dormirse. Si aman, seguirá vivo para siempre. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde los océanos, una luz emergió hacia el cielo. No era fuego, era agua luminosa, vapor sagrado, como si los mares exhalaran su propia oración. En los desiertos, las arenas se alzaron formando espirales doradas. En las montañas, las piedras cantaban. El sonido era el mismo en todas partes, una nota prolongada, pura, profunda, que hacía vibrar los huesos y el alma. Era el sonido del corazón del mundo latiendo por primera vez. Lucía alzó la mirada y vio el cielo transformarse. Ya no había luna ni sol, sino un resplandor uniforme que envolvía todo. Y en el centro, una figura de luz comenzó a formarse. No era María, ni un ángel, ni un humano. Era el reflejo de la tierra misma, personificada en una silueta luminosa, femenina, maternal. La voz volvió a hablar, pero esta vez no venía ni del cielo ni de la Virgen. Venía del planeta. Yo también fui creada del amor. Durante siglos guardé silencio, esperando que recordaran. He sentido su dolor, sus guerras, sus lágrimas. He temblado con sus miedos, pero hoy he sentido su perdón, y ese perdón me ha despertado. El planeta hablaba, no en palabras, sino en vibraciones que atravesaban el cuerpo, penetraban en el alma, encendían la memoria ancestral. Lucía lloraba sin saber por qué. Era el llanto de alguien que reconoce la voz de su madre después de mucho tiempo. Entonces María volvió a aparecer, de pie junto a la figura luminosa de la tierra. Ambas eran una misma presencia, un solo amor manifestado en dos rostros. La materia y el espíritu están unidos, dijo María. Lo que fue separado por el miedo ha sido reconciliado. El mundo ya no es un lugar al que venís, sino un ser con quien convivís. Amen la tierra, y ella los amará. Bendíganla, y ella los sostendrá. Escúchenla, y ella les hablará. El cielo se abrió una vez más, dejando caer una lluvia de luz. Cada gota que tocaba el suelo se convertía en flor. En pocos minutos, los desiertos florecieron, los glaciares reflejaron arcoíris, los mares brillaban con tonos celestes. No era una visión simbólica, era real. Los noticieros mostraban las imágenes con incredulidad. Los científicos, incapaces de explicarlo, solo podían repetir una frase que alguien había escrito en un pizarrón improvisado. El planeta respira amor. Lucía observaba todo con el alma encendida. El cielo, el mar, el fuego y el aire hablaban el mismo idioma. Y en medio de esa belleza indescriptible, escuchó una última instrucción de María. Hija mía, el corazón del mundo ha despertado.
pero necesita guardianes. Cada ser humano que haya sentido este llamado será guardián de la vida. Enséñales a escuchar, a cuidar, a rezar con los pies en la tierra, porque la oración ya no será solo palabra, será acción. No esperen el cielo, háganlo florecer aquí. Lucía asintió con lágrimas en los ojos. ¿Y si el amor vuelve a dormirse?, preguntó. Y María respondió con una ternura infinita. Entonces el cielo llorará de nuevo, y una nueva luna despertará a los dormidos. Pero mientras haya uno solo que recuerde, el mundo no se apagará. En ese instante, el resplandor aumentó hasta cegar los ojos humanos, y luego, lentamente, comenzó a disiparse. El cielo recuperó su tono azul, el mar volvió a su calma, el aire quedó perfumado, pero la luz seguía palpitando bajo la superficie del mundo como un corazón oculto que nadie podía ver, pero todos podían sentir. Lucía cayó de rodillas una vez más, mirando al horizonte. En el firmamento, un nuevo signo apareció, un anillo de luz rodeando la Tierra, visible desde cualquier punto del planeta. Era el sello final, el testimonio de que el amor y la materia, el cielo y la tierra, el humano y lo divino habían sido reconciliados. El corazón del mundo latía, y en ese latido, el universo entero encontraba su propósito. Mientras el planeta dormía envuelto en luz, un nuevo resplandor comenzó a aparecer en el cielo. No era luna, ni sol, ni estrella, era una puerta, y detrás de ella algo aguardaba, lo que ni siquiera María había revelado aún. El 21 de noviembre amaneció distinto. El aire tenía un brillo nuevo, como si cada molécula de oxígeno estuviera cargada de luz. Los ojos humanos se acostumbraban poco a poco a ver más colores que antes. Las sombras eran más suaves, los reflejos más vivos. Muchos lo notaron sin entenderlo. El mundo ya no se comportaba como antes. Las horas no pesaban. El tiempo parecía fluir con una suavidad casi maternal. Y en medio de esa calma, el cielo comenzó a transformarse una vez más. Primero fueron los animales los que lo percibieron. Los pájaros volaron en círculos formando espirales perfectas sobre los lagos. Las ballenas emergieron en sincronía, emitiendo cantos que se repetían en distintas costas del planeta. Los lobos aullaron hacia un punto invisible del firmamento. Luego lo sintieron los niños. Un cosquilleo en el pecho, un impulso de mirar hacia arriba. Y entonces apareció. En el cielo, justo sobre el ecuador, una forma luminosa comenzó a tomar consistencia. No era una estrella, ni una aurora, ni un fenómeno astronómico conocido. Era un círculo de luz, pulsante, transparente y vivo. Su diámetro abarcaba el horizonte entero. Desde cualquier punto de la Tierra se podía ver. Algunos lo llamaron el ojo del mundo, otros el anillo de Dios. Pero en realidad era algo más. Era una puerta, la puerta del cielo. Lucía estaba en el valle cuando lo vio. Sus rodillas temblaron, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Sabía que aquello era lo que la Virgen había anunciado sin palabras. El aire comenzó a vibrar, las nubes se separaron en forma de remolino y un resplandor blanco descendió lentamente hacia la tierra. El cielo no estaba cayendo, estaba descendiendo. Miles de personas en distintos lugares comenzaron a rezar espontáneamente, no por costumbre, sino por instinto. Un instinto grabado en el alma desde el principio de los tiempos. El planeta entero oraba. En silencio o en voz alta, en templos o en las calles, todos decían lo mismo sin haberse puesto de acuerdo. Ven. Lucía cerró los ojos. El aire cambió de temperatura. No hacía frío ni calor, pero era tangible, como si una brisa viva la envolviera. Una voz la llamó por su nombre. Lucía, y ella respondió con un susurro, aquí estoy. Cuando los abrió, la luz había descendido hasta el suelo.
No era una columna, sino una cortina translúcida que danzaba como fuego líquido. Dentro de ella se veían destellos, figuras, fragmentos de paisajes imposibles, montañas de cristal, ríos que fluían hacia arriba, ciudades suspendidas en la luz. Era un reflejo del cielo mismo. María apareció dentro de ese resplandor, pero esta vez no estaba sola. A su lado, una multitud de luces humanas, antiguas, reconocibles. Eran las almas de todos los que habían creído antes, los que habían orado, los que habían amado en silencio, los que habían muerto con fe. El cielo se había abierto, y su interior no era un lugar, era una comunión. La voz de María se extendió por toda la tierra. Hijos míos, la puerta se ha abierto no para que suban, sino para que recuerden. El cielo no es arriba ni abajo. El cielo es donde el amor reina. Hoy el velo se levanta y lo invisible se une a lo visible. El hombre verá lo que antes no podía y la materia comprenderá al espíritu. Lo que comenzó con la luna de sangre termina aquí, en la unión. Lucía cayó de rodillas. El suelo bajo sus pies vibraba como un corazón gigante. Las montañas parecían resonar con la misma frecuencia. El planeta entero estaba en comunión con el cielo. Entonces, la cortina de luz comenzó a expandirse. Cada rayo que tocaba una persona provocaba una visión. Un niño en África vio un río de oro fluyendo sobre su aldea. Una anciana en Polonia vio a su esposo fallecido sonriéndole desde la luz. Un hombre en Brasil cayó al suelo llorando, viendo a su madre abrazarlo después de años de culpa. Cada alma veía lo que necesitaba para sanar. No eran ilusiones, eran revelaciones. Lucía también vio el inicio de todo, el primer día de la creación, el instante en que Dios dijo, sea la luz, y comprendió algo que jamás había entendido. La luz no era solo el principio del universo, era el principio de cada alma. Cada ser humano era un fragmento de esa misma luz, olvidada, dormida, cubierta por capas de miedo y tiempo, y aquella puerta no venía a llevar a nadie, venía a recordarles lo que siempre fueron. El cielo seguía expandiéndose, las estrellas se movieron, formando constelaciones nuevas. Los telescopios registraron símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero los niños, al verlos, los comprendían sin esfuerzo. Los llamaron las palabras del principio. Decían, lo que fue separado vuelve a unirse. El Creador y su creación respiran el mismo aire. De pronto, un viento invisible comenzó a recorrer el planeta. No era viento físico, era una presencia. Los corazones latían más rápido, las lágrimas corrían por millones de rostros, el aire olía a pan recién hecho y a agua pura. La humanidad entera estaba siendo bañada por una corriente de gracia. Nadie podía hablar, porque el lenguaje ya no servía. El amor no necesitaba traducción. Lucía sintió su cuerpo elevarse unos centímetros. La gravedad se volvió blanda, ligera, como si la tierra quisiera abrazarla, y la voz de María habló dentro de su mente una vez más. El portal se abrió para todos, pero solo lo atravesarán quienes amen sin medida. No se necesita fe perfecta, sino un corazón dispuesto. No es el fin del mundo, es el fin del olvido. Lucía lloraba, y en medio de su llanto, vio cómo la luz la atravesaba sin quemarla, llenándola de recuerdos que no eran suyos, pero que pertenecían a todos. Vio el rostro de Adán, el primer humano, mirando el amanecer con los ojos llenos de asombro. Vio a María en Nazaret, recibiendo la promesa del cielo. Vio a Jesús perdonando en la cruz con una sonrisa. Vio a generaciones enteras amando en secreto, resistiendo el mal con ternura. Todo estaba conectado. El dolor, la alegría, la vida, la muerte, todo era una misma melodía. Y entonces comprendió el misterio de la luna de sangre. No había sido una advertencia de castigo, sino una llave.
El cielo había teñido la luna de rojo para que el hombre recordara su propio corazón. La sangre era el símbolo de la vida, del sacrificio, del amor que no teme sufrir. La luna reflejó lo que dormía en el alma humana, y cuando esa luna se volvió espejo, el cielo pudo abrir su puerta. El planeta entero se llenó de visiones. Sobre las ciudades, figuras luminosas caminaban entre la gente. Algunos las reconocieron como ángeles, otros como familiares fallecidos. Pero todos sintieron lo mismo: paz, una paz que dolía por su pureza. En las aguas del mar, luces blancas danzaban bajo las olas. Los animales se acercaban a los humanos sin miedo. El aire vibraba con un sonido dulce, como un coro de millones de voces invisibles. La humanidad vivía su día más sagrado. Y mientras el portal seguía abierto, María habló por última vez. «Hijos míos, este es el regalo que el cielo había guardado desde el principio. El hombre no fue creado para vivir lejos de su Creador, sino dentro de su amor. El mundo que conocen no desaparecerá, se transformará. Cada lágrima derramada en estos días será semilla de un nuevo tiempo. Cuando la puerta se cierre, no lloren. El cielo no se alejará, habitará en ustedes». El resplandor comenzó a atenuarse lentamente. La luz del portal se hizo más suave, más cálida. Algunos intentaron tocarla y sus manos la atravesaron como si fuera agua. Era tangible e intangible al mismo tiempo. Una brisa suave recorrió el planeta, y con ella el portal empezó a desvanecerse. Lucía lo miró desaparecer con el alma temblando. No sentía tristeza, sentía gratitud. Sabía que lo que había visto no era el final, sino el cumplimiento de todas las promesas. El cielo ya no estaba arriba, el cielo estaba dentro. Cuando la luz se extinguió del todo, el mundo quedó en un silencio perfecto. No el silencio del miedo, sino el silencio del descanso después de un milagro. Y en ese silencio, Lucía escuchó la última frase de María, como un susurro que se grabó en el corazón de toda la humanidad. El amor no ha terminado, recién comienza. Gancho final da parte 8. Pero mientras la humanidad dormía bajo la nueva luz, algo permanecía oculto más allá del portal, una última visión que solo Lucía vería al amanecer. Un secreto que María le confiaría en soledad, destinado a ser revelado cuando el mundo estuviera preparado para escucharlo. La noche posterior al cierre de la puerta del cielo no tuvo luna. El cielo permanecía vacío, pero no oscuro. Una claridad suave, nacida de ninguna parte, cubría la tierra. Era como si el propio aire recordara haber sido luz. Todo estaba quieto. Las ciudades dormían. Los océanos respiraban lentamente. Los árboles, las montañas, los animales, todos parecían participar de una misma espera. Había una promesa flotando en el silencio, una sensación de que algo aún no había terminado. Lucía no podía dormir. Algo en su interior ardía, una vibración leve que no la dejaba en paz. Desde el momento en que el portal se cerró, había sentido que una parte de la revelación no se había pronunciado. No sabía si era una intuición o un llamado. Caminó descalza hacia el valle, donde el suelo seguía tibio. Cada paso dejaba una huella luminosa que desaparecía lentamente. Cuando llegó al borde del río, el agua estaba inmóvil, reflejando un cielo sin estrellas, pero en medio del reflejo, una figura comenzó a formarse. No descendía del cielo ni emergía del agua. Simplemente estaba allí, María. Su manto no brillaba como antes. Esta vez su luz era tenue, casi humana. Lucía cayó de rodillas, pero la Virgen le pidió con un gesto que se levantara. «No me adores, hija», dijo con dulzura. «Solo escucha». El aire alrededor se estremeció. Lucía sintió que el tiempo se detenía otra vez. Y entonces la madre comenzó a hablar. «El mundo ha despertado, pero aún no comprende lo que ha nacido.
Creen que el milagro ha terminado, pero en realidad, porque el amor que se ha derramado no fue solo para sanar, sino para crear. Esta tierra no será la misma. El cielo ha dejado una semilla en su centro y esa semilla crecerá. Lucía entrecerró los ojos. ¿Qué semilla, madre? María levantó su mano y sobre su palma apareció una esfera diminuta de luz. No era como las anteriores. Esta pulsaba lentamente, como un corazón dormido. La semilla del nuevo mundo, dijo. Lo que la humanidad ha sentido no fue un final, sino una concepción. El amor ha fecundado la creación y dentro de la tierra algo nuevo se está formando. Lucía retrocedió, impresionada. ¿Algo vivo? Sí, respondió la Virgen. Una vida que no pertenece a una sola especie, sino a la unidad de todas. El Creador ha permitido que el planeta renazca, no con fuego ni con agua, sino con conciencia. La tierra será madre otra vez. La joven sintió que su respiración se detenía. No entendía cómo, pero su alma lo sabía. El mundo estaba gestando algo. ¿Y qué nacerá, madre? María guardó silencio por un instante. Sus ojos brillaban con ternura y gravedad. El hijo del amor colectivo, dijo finalmente. Una manifestación viva de la unión entre el cielo y la materia, entre el espíritu y la tierra. No será humano ni divino, será ambos. Cuando despierte, toda vida conocerá su verdadera naturaleza. Lucía se cubrió el rostro con las manos. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando la humanidad vuelva a pronunciar mi nombre sin miedo. Cuando recuerden que el cielo no es un lugar, sino una frecuencia. Cuando amen sin esperar recompensa. El río a sus pies comenzó a brillar. Pequeñas ondas de luz se extendieron en círculos concéntricos y sobre el agua aparecieron imágenes. Rostros de personas riendo, niños abrazando árboles, multitudes orando con las manos unidas. Era el futuro, un mundo donde el amor no se enseñaba, sino que se respiraba, donde nadie era extranjero, donde las lágrimas no dolían, sino que curaban. María extendió el brazo y tocó el hombro de Lucía. Pero hay algo más, hija mía, algo que debo confiarte y que nadie más ha escuchado, un secreto que guardé incluso de los ángeles. El viento se detuvo, el río quedó inmóvil, el aire se volvió transparente. En el principio, cuando fui elegida para llevar la vida en mi seno, el Creador me mostró el final de los tiempos, no como destrucción, sino como regreso. Vi un mundo lleno de fuego, no de castigo, sino de purificación. Y vi un niño nacido de la tierra, no de mi vientre, sino del alma del planeta. Ese niño será el último y el primero, el eco de mi fiat y la respuesta del universo. Él no vendrá a juzgar, sino a recordar. Lucía tembló. ¿Un nuevo Cristo? María sonrió, con los ojos llenos de ternura. No un nuevo, sino el mismo. El amor no reencarna, se expande. Lo que vino una vez en forma de hombre, volverá ahora en forma de mundo. Ya no será una palabra encarnada, sino una creación iluminada. El Cristo universal está naciendo en la conciencia de cada ser vivo. Por eso lloré bajo la luna de sangre, no de dolor, sino de parto. El silencio posterior fue absoluto. El aire vibraba como si acabara de escuchar la verdad más grande del universo. Lucía sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si su piel no pudiera contener tanta luz. «Madre», susurró, «¿y cuál será mi papel en todo esto?» «Recordarles lo que vieron», respondió. «Cuando el asombro se apague, cuando los hombres vuelvan a sus viejas costumbres, alguien deberá recordarles que el cielo estuvo aquí. Ese será tu destino. No predicarás, no mandarás, no temerás, solo contarás. Tu voz será semilla». La Virgen levantó la mirada. En el cielo sin luna comenzó a dibujarse una espiral luminosa. Este será el signo de que el Hijo de la Tierra ha comenzado a despertar. Cuando veas la espiral en el firmamento, sabrás que el nuevo tiempo ha nacido.
Lucía observó cómo la espiral crecía, lenta, majestuosa, hasta ocupar todo el horizonte. Parecía moverse, respirar. De su centro emergió una luz blanca que se dividió en 1000 destellos, cayendo sobre la tierra como lluvia. Cada gota que tocaba el suelo formaba una flor luminosa que se disolvía en segundos. El planeta entero brillaba, respirando amor. María habló una última vez. El mundo no volverá a ser como antes. Pero recuerda, hija mía, no basta con contemplar el milagro. Hay que vivirlo. El cielo no se abrió para impresionar, sino para habitar. Y ahora, cada corazón será un portal. Lucía cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. ¿Y tú, madre? ¿Volverás? María se acercó y le acarició el rostro. Siempre. Cada vez que un alma elija amar, en lugar de temer, allí estaré. No en visión, sino en presencia. No en estatua, sino en suspiro. Porque yo no me fui. Yo respiro en el amor de los que aún creen. La figura comenzó a desvanecerse. El manto se disolvió en una lluvia de luz, y en el aire, flotando sobre el río, quedó una frase grabada con fuego blanco. El cielo está dentro de ti. Lucía cerró los ojos. El viento volvió a soplar. El río se movió de nuevo, y cuando los abrió, el mundo seguía igual, y completamente distinto. El eco de las palabras de María vibraba en todo lo que existía, en el murmullo del agua, en el canto de las aves, en la respiración del planeta. Y supo, sin necesidad de pruebas, que el nuevo tiempo había comenzado. Caminó hacia el horizonte. Cada paso que daba encendía la tierra bajo sus pies. La humanidad dormía, pero ella sabía que pronto despertarían. Y cuando lo hicieran, comprenderían que no necesitaban mirar al cielo para encontrar a Dios. Bastaría con cerrar los ojos y escuchar el latido del mundo. Pero antes de que el amanecer llegara, Lucía escuchó una última voz, más profunda que todas, como si la misma creación hablara dentro de su pecho. Aún falta una revelación, la más humana, la más simple, la que nadie espera, pero que cambiará todo para siempre. El amanecer del 22 de noviembre llegó sin ruido. No hubo cantos de aves, ni murmullos de viento, ni el sonido habitual de la vida comenzando su jornada. Todo permanecía suspendido, como si el planeta mismo contuviera el aliento para escuchar algo que aún no había sido dicho. El cielo tenía un color nuevo, imposible de describir. No era azul, ni dorado, ni blanco, sino una mezcla viva, cambiante, que parecía reflejar el estado del alma de la humanidad. Era la luz del después, la luz que llega cuando todo ha sido revelado, pero todavía falta comprender. Lucía no había dormido. La noche anterior, después del encuentro con María junto al río, había sentido que algo más se movía dentro de ella. No era miedo ni emoción, era una certeza. El mensaje no había terminado. Había una última verdad, una última semilla escondida bajo todas las revelaciones. Se levantó, respiró profundamente y comenzó a caminar hacia el mismo lugar donde había visto el primer signo, aquella noche de la luna de sangre. El suelo aún recordaba sus pasos. Cada piedra, cada hoja, parecía guardar el eco de lo que había ocurrido. Mientras avanzaba, algo comenzó a cambiar. Las montañas, que durante días habían brillado con reflejos dorados, comenzaron a palidecer. El aire se volvió más denso, y un murmullo lejano, como el sonido de un corazón gigante, volvió a hacerse presente. La tierra seguía viva, pero ahora respiraba con más suavidad, como si estuviera cansada después del milagro. Y en ese murmullo, Lucía escuchó una voz. No era la de María ni la del Creador. Era una voz humana, una voz que salía de dentro de ella. Era su propia alma. Lucía se detuvo. El sonido era suave, familiar, pero profundo. ¿Quién eres?, preguntó. Soy tú, respondió la voz. Soy la parte de ti que fue creada del aliento divino.
Soy la semilla del cielo que habita en tu carne. Has visto señales en el firmamento, pero el verdadero signo está en ti. Lucía cayó de rodillas. ¿Qué significa esto? Y la voz interior respondió: significa que el milagro no vino a mostrarte a Dios en el cielo, sino en ti misma. El último secreto que María guardó no era un misterio sobre el futuro, sino sobre el origen. No fuiste creada para buscar a Dios, sino para contenerlo. El aire cambió, el viento comenzó a soplar lentamente, y cada ráfaga parecía pronunciar su nombre. Lucía levantó el rostro y miró al horizonte. El sol se alzaba, pero no enceguecía. Podía mirar directamente la luz sin dolor, y en el centro del disco solar vio algo que la hizo llorar. El reflejo de un corazón humano, no simbólico, real. Un corazón de fuego latiendo dentro del sol. Comprendió entonces que el cielo no estaba lejos, estaba respirando con ella. La voz continuó: Dios no está separado del hombre. El amor que viste descender en columnas, el eco de la tierra, la puerta del cielo, todo eso era un espejo. La Virgen María no vino a anunciar un juicio ni un castigo, sino a recordar la naturaleza divina de la humanidad. El cielo no bajó, fue la humanidad la que ascendió sin moverse del suelo. Las lágrimas de Lucía caían sobre la tierra, y allí donde tocaban el suelo, pequeñas flores blancas brotaban. Cada flor tenía una forma distinta, como si respondiera al patrón de cada lágrima. El viento las movía, y parecía que danzaban, como si entendieran. Este es el verdadero milagro, pensó Lucía. No los signos en el cielo, sino lo que despierta dentro de nosotros cuando los vemos. El murmullo del corazón de la tierra se volvió más fuerte. El sonido se extendió por todo el planeta. En las ciudades, las personas despertaron con la misma sensación, un calor en el pecho, una necesidad de abrazar, de pedir perdón, de sonreír sin motivo. No sabían por qué, pero sabían que algo los llamaba desde dentro. En las aldeas, los ancianos lloraban de alegría. En los templos, los sacerdotes se arrodillaban sin palabras. En los hospitales, los enfermos cerraban los ojos y sus rostros se iluminaban con serenidad. No había explicaciones, solo presencia. Lucía volvió a escuchar la voz de María, ahora más cerca que nunca, como si hablara desde dentro de su propio corazón. Hija mía, el último secreto es el más sencillo y por eso fue el más oculto. El amor que el cielo derramó sobre la humanidad no vino para fundar una nueva religión, sino para despertar la verdadera comunión. No vine para crear devotos, sino para recordar hijos. El Creador no busca ser adorado, busca ser compartido. El cielo no necesita oraciones perfectas, sino corazones sinceros. El paisaje alrededor de Lucía comenzó a cambiar. El río se volvió dorado, los árboles se inclinaron suavemente y en el cielo reapareció la luna, pero esta vez blanca, pura, sin mancha. Su resplandor cubría la tierra como un manto, y dentro de ese resplandor, Lucía vio la figura de María, caminando despacio hacia ella. La madre no flotaba, no brillaba con fuego celestial, parecía humana. Sus pies tocaban la tierra y su sombra era visible. Se acercó y la abrazó. El abrazo era cálido, real, lleno de la fragilidad que solo tiene el amor verdadero. Ya no hay distancias entre nosotras, susurró la Virgen. El cielo y la tierra se han abrazado, y tú eres testigo de esa unión. Lucía lloraba sobre su pecho. ¿Por qué yo, madre? ¿Por qué me elegiste? Porque creíste sin entender, porque lloraste sin exigir respuestas, porque tu fe no fue perfecta, pero fue verdadera, y eso basta para abrir el cielo. La Virgen levantó el rostro de Lucía con sus manos. Escucha, hija, lo que el mundo necesita ahora no son más señales sino memoria. Diles que no esperen profecías ni milagros. Diles que el milagro ya está dentro de ellos, que cada gesto de amor abre un portal, que cada perdón limpia el cielo
que cada sonrisa crea luz. El cielo no se irá, el cielo será el fruto de cada acto humano guiado por el amor. En ese momento, Lucía comprendió la verdadera razón de todo: la luna de sangre, el silencio, la puerta, la semilla. Todo conducía al mismo punto: el despertar del amor consciente. El milagro no había sido una visita divina, sino una transformación del alma humana. El mundo no sería destruido ni reemplazado, sería renovado desde dentro. Y esa renovación comenzaría con un solo corazón. María se apartó lentamente y su cuerpo comenzó a desvanecerse en luz. Antes de desaparecer por completo, pronunció sus últimas palabras: «Yo no vine a advertir el fin del mundo, sino el fin del miedo. Y el fin del miedo es el comienzo de Dios». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no pesaba. Era un silencio vivo, respirante, lleno de presencia. Lucía cerró los ojos y escuchó. El corazón de la tierra latía. El suyo también mismo. Abrió los brazos y dejó que el viento la envolviera. Sentía el pulso del mundo en sus venas y entendió que la última revelación no era un mensaje para ser contado, sino vivido. El amor debía hacerse carne de nuevo, no en uno, sino en todos. El amanecer se extendió lentamente sobre el planeta. Las ciudades despertaron. Las personas salían a las calles con el rostro tranquilo. Nadie sabía explicar lo que sentían, pero algo en ellos había cambiado para siempre. Los niños miraban el cielo y decían haber visto ángeles jugando entre las nubes. Los adultos, en silencio, miraban a sus hijos y comprendían que la promesa se había cumplido. Lucía caminó hacia el horizonte, hacia la montaña. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando al fin, pero no tenía miedo. El mundo ya no era un lugar para temer. Era un templo abierto, un cuerpo sagrado, un corazón vivo. Se arrodilló una última vez y dijo en voz baja: «Gracias». El viento sopló, levantando su cabello. Una luz descendió desde el cielo, pero no como las anteriores. Era pequeña, suave, casi imperceptible. Entró en su pecho y se detuvo allí, justo sobre su corazón. Y con un último suspiro, Lucía sonrió. El cuerpo quedó inmóvil, pero el aire a su alrededor brilló. De la tierra brotaron flores blancas, miles de ellas. Los animales se acercaron sin miedo, y el río comenzó a cantar. Su canto no tenía palabras, pero todos los que lo escucharon comprendieron su significado. El amor no termina, solo cambia de forma. Ese día, el mundo no lloró su partida. El mundo celebró su renacimiento, porque en cada corazón humano había quedado sembrada una chispa del milagro, y esas chispas juntas formaban una nueva constelación en el alma del planeta. Cuando cayó la noche, la luna volvió a brillar en el cielo, ya no roja, sino de un blanco intenso, y quienes la observaron juraron haber visto por un instante la silueta de una mujer sonriendo dentro de ella, con los brazos extendidos sobre el mundo. Era María, guardando el amor que había despertado. Desde entonces, cada 17 de noviembre, cuando la luna alcanza su punto más alto en el cielo, la tierra entera siente el mismo temblor leve en el pecho, el eco del corazón del mundo, el recordatorio silencioso de que el cielo no se fue, sino que respira en nosotros. Y cada vez que una persona perdona, ama o cree sin ver, una nueva luz se enciende sobre el planeta. No como un milagro distante, sino como un acto cotidiano de divinidad. Lucía se volvió parte de ese aliento, invisible y eterno. Su nombre se diluyó en el viento, en el agua, en la tierra. Ya no era una mujer, era una oración viva, el testimonio de que incluso una sola alma dispuesta a creer puede abrir el cielo entero, y así el ciclo se cerró. La luna de sangre, que una vez fue señal de advertencia, se convirtió en símbolo de nacimiento. El mundo había sido abrazado, el amor había recordado su nombre, y el Creador, al mirar su creación, volvió a decir:
como en el principio, y vio Dios que era bueno.